la que no falla. Café Mayo, charlemos. Carga en barcos y rodados. Simplificate, somos más. Agua de la costa, la naturaleza te la recomienda. Profenol, salud protegida. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Mascarillas Ideal, MedPro, una marca paraguaya. Fiat en Paraguay es Eurocar. Comecipar Limitada, tu mejor opción en servicios financieros y sociales. Auspician Rimpex con sus marcas Leopard, Maruti, Jack y Flam. Quitadol Rapid, más rápido que los demás. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, pequeñas decisiones, grandes sueños. Laboratorios Catedral. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Shopping del Sol. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Once con 29, aquí Cardinal Deportivo, primera edición. Darío Martín Ibarra, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Johnny? Un saludo para todos. Está Fabio Martín en la producción. Vamos hasta el aeropuerto Silvio Petirosi. Nelson Rivera, ¿cómo te va? Buen día. Johnny, ¿cómo estás? El saludo para Darío, Fabio, ahí a los compañeros, a toda la audiencia. Leandro Alves, colega de la República Argentina, ¿cómo te va, Leandro? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Ustedes esperan que el tipo aterrice en Asunción? Yo digo que en San Lorenzo ya se tiró en paracaídas. ¿Perdón? Yo digo que en San Lorenzo ya se tiró en paracaídas. Ya es técnico de San Lorenzo. ¿Ya está para San Lorenzo el Pipo? Casi que es entrenador de San Lorenzo. Falta que en un rato ya se siente con Baceda, ya se siente con la gente de Olimpia y termine de sellar su salida del club franqueado, del decano, para después volverse a la Argentina y firmar un contrato que con San Lorenzo ya arregló, que ya tiene todo solucionado y que veremos si el 21 de enero ya lo tiene trabajando en campo de juego. Nelson. Señor, te comento que ya van bajando los primeros pasajeros de este vuelo de aerolíneas argentinas y en instantes de llegar por esta pasarela, por la puerta 4, el señor Néstor Raúl Gorosito. Uno imagina que no querrá dar declaraciones, sí, pero aún así vamos a intentarlo, vamos a acercarnos a él, a hacerle las preguntas, reitero, en segundos, si no es en una cuestión de minutos. Quiero pensar que esta venida, esta llegada de Néstor Gorosito es por una cuestión de caballero, de venir a dar la cara, de venir a comunicar personalmente que decide dirigir, tomar el timón de San Lorenzo de Almagro por una cuestión de revancha, por una situación de sentimiento también, porque vemos imágenes de esta mañana cuando ingresaba a uno de los aeropuertos de Buenos Aires, que tenía 2 maletas, sí, una muy grande, como si fuera que vaya a quedarse aquí en Asunción. Y la imagen que muestra la televisión argentina, él está solo. No está su ayudante de campo, no está su PF, o a lo mejor vienen en vuelos distintos, Nelson. Sí, te cuento que algo raro, porque la gente de seguridad del aeropuerto me pregunta quién me autorizó a estar acá, y yo estoy hace más de 1 hora y media, pero bueno, cosas que pasan, estamos aquí al aire, me miran, me están apuntando, cualquier cosa yo que estoy aquí al aire, estamos informando para ABC Cardinal. La verdad que no entiendo a qué se debe esto. Yo estoy aquí, frente a la puerta 4, ni siquiera estoy pasando del lado de restricción, pero si es que se acerca alguna gente, le vamos a estar comentando que estamos al aire. La verdad que no entiendo esto, Johnny, pero son cosas que suceden estando en vivo. ¿Estás protegido? ¿Tenés claro, tapabocas? Aquí no. se me están acercando. ¿Qué pasó, señor? No, pero si estoy hace 1 hora y media, estoy al aire en ABC Cardinal ahora mismo. Acá me quedo, pero... No, pero si estoy hace 1 hora y media al aire. Pero te das cuenta 2 horas después que estoy vivo, señor. ¿Cómo? ¿Cómo que mentí para entrar? No, señor. Espera un ratito, Johnny, acá está pasando algo increíble. Sí, claro. Me dicen que he mentido para entrar. Señor, por favor, salgo. Yo le digo, yo no he mentido a nadie porque nadie me preguntó nada, le cuento. Pero bueno, acá sí es que tenés un traje, sos rico y poderoso. Pero bueno, cosas que suceden. Me han sacado. De igual forma, él tendrá que pasar por esta pasarela.
y lo vamos a esperar. La verdad que no comprendo, o sea, son fuertes, son hábiles para ciertas cuestiones, pero cuando de verdad se les necesita, miran para otro lado. ¿No será estrategia para limpiar el camino al Pipo, Nelson? No sé, porque igual debe salir por aquí, ¿verdad? No sé qué tan poderoso puede ser el tipo Gorosito, que sobre todo teniendo una información del colega Leandro, va a estar aquí horas más. Sí. ¿Qué tan poderoso va a ser, verdad? Sí, tienes razón, Wilson, si podés ver el nombre de la persona que te sacó. Sí, voy a acercarme a preguntarle el nombre. Me acerco. Porque no hay ninguna prohibición para estar ahí. No. Señor, ¿su nombre cuál es? No, su nombre nomás, yo no le dije. ¿Cuál es su nombre? ¿Seguridad? Bueno, obviamente no se llama seguridad. ¿Su nombre cuál es? Ahí está. Hasta se comió un payaso el señor. Pero bueno, la disculpa del caso de la audiencia. También, al final de cuentas, respeto su trabajo, así que para evitar problemas he salido de la zona restringida. Le comento a la audiencia que llevo 2 horas en la zona restringida, incluso desayunando, ¿verdad? O sea, ya debería estar preso. Pero bueno, estamos aquí esperando por Pipo Gorosito, Johnny Oviedo. Leandro, allí nuestro compañero Nelson está en el aeropuerto, llega Pipo, él llega, comunica a la gente del Olimpia que ya tiene todo arreglado con San Lorenzo y retorna inmediatamente a la República Argentina, Leandro. Perdón, el viento no me deja escuchar bien. ¿Cómo me decías? Sí. No, te decía, llega Pipo a Asunción, comunica a la gente del Olimpia que ya tiene todo arreglado con San Lorenzo. ¿Te parece que va a ser ese es el camino de Néstor? Sí, yo sé que ayer habló con Marcelo Tinelli, esto lo van a desmentir por una cuestión lógica, que todavía Pipo es técnico de Olimpia, pero ya hasta se habló de dinero, ya hasta el contrato se empieza a confeccionar, y en un momento de la tarde era Gorosito no viaja a Paraguay, Gorosito no va a Paraguay. Carolina Cristinciano, quien oficia de su abogada allí en Asunción, era quien iba a solucionar todo el tema con Olimpia. Finalmente decidieron, después en el trayecto de lo que fue la noche, que Pipo termine yendo, y hoy estará llegando en un ratito. Ya llegó a Asunción, porque él quiere dar la cara, porque él entiende que es lo mejor que estar cerca de la gente de Paraguay, cerca de la gente de Olimpia, que fueron quienes los contrataron y que le dieron la posibilidad de dirigir un gigante de Sudamérica. Pero en el medio le apareció el amor de su vida, en el medio le apareció San Lorenzo, y en el medio le apareció esta sed de revancha que tiene Pipo con dirigir a San Lorenzo de Almagro, un club que llegó él cuando San Lorenzo no estaba pasando un buen presente. San Lorenzo ni siquiera tenía estadio cuando Gorosito fue jugador, y Gorosito estaba en un momento en donde en River Plate no era titular, no jugaba, casi que estaba relegado. Llegó el San Lorenzo para transformarse en ídolo. Quizás los de menos de 35 esto no lo entienden, pero los de más de 35 lo tienen a Gorosito como uno de los ídolos máximos de lo que fue su infancia y adolescencia. Fue el único candidato, porque ayer Marcelo Tinelli decía que no va a sacar a ningún técnico de otro club. Esa frase está mal cortada. ¿Y por qué les digo esto? Sí. Ya me lo han preguntado colegas en privado. La frase que dice Marcelo Tinelli es: nosotros no le sacaremos ningún entrenador a ningún equipo argentino. Claro, se aclara porque Pipo está Aclara trabajando. que es Argentina. Sí, Gorosito está aquí con equipo. Sí, es que vamos a irnos por lo que él dice que no le va a sacar. Literalmente a por la equipo. frase, ¿no? Claro, tampoco Gorosito tendría que ser candidato entonces. No, pero la frase de Tinelli es que no le va a tocar técnicos a equipos argentinos, ¿eh? Sí, se entiende. Y lo dice desde el lugar ahí ya no del presidente como de San Lorenzo, sino del presidente de la Liga Profesional Argentina. Pero también había otra parte no podía dar ese mal ejemplo. En la que se refiere a los romeros y aclara que el futuro técnico de San Lorenzo tiene que saber, tiene que conocer, tiene que estar apto con respecto al fútbol argentino, dejando un mensaje que se refería a Néstor Gorosito o a un técnico de su país. Ahora, ¿por qué viene? Esa es mi pregunta. Sí. ¿Por qué viene Gorosito? Para quedar como un caballero, para agradecerle a Bacedas, para agradecerle a la directiva de Olimpia que hayan confiado en él, en un momento
donde nuevamente había caído, no digo en desgracia, pero sí había flaqueado su carrera después de salir campeón con Tigre. Él termina no logrando el ascenso con Tigre con un super equipo. Balcedas entendió que era lo mejor para Olimpia, la directiva le dio su apoyo, y Gorosito llega a Paraguay para agradecer, para decir gracias, para pedir disculpas, pero que lo entiendan que está por cumplir el sueño de su vida. Para algunos parecerá un sueño pequeño teniendo en cuenta lo gigante que es Olimpia, pero para otros entenderán que del sentimiento es lo mejor que le puede pasar a Gorosito, y es el corolario para su carrera, pues puede seguir después la carrera de Gorosito, pero él necesitaba volver a San Lorenzo para terminar ese círculo amoroso que tiene con la institución de Boedo. Permitime, por favor, Leandro, porque la información es ahora... Inmediata. Sí, señor. Informa Juanma Figueiredo, nuestro compañero, en medio de sus vacaciones, que Boselli firma hoy con Cerro. Ya está en Asunción y que va a firmar, será delantero de Cerro en las próximas horas, Mauro Boselli. Repito, será jugador de Cerro, va a firmar en las próximas horas. Ha llegado esta madrugada al país Mauro Boselli y ya firma hoy. Se ha cumplido todos los pedidos de Francisco Arce porque pidió un refuerzo, él dio el nombre, Boselli fue un plan B, una alternativa y termina concretándose. Además, viene para arrancar la pretemporada, que fue algo que pidió Francisco Arce, que el refuerzo de categoría, de jerarquía, en este caso Mauro Boselli, ya esté en el país para comenzar la pretemporada, y así le ha cumplido la directiva de Cerro Porteño. El refuerzo necesario, ya está, para chiquearse. El que él necesitaba, el que él deseaba en el ataque, ha llegado esta madrugada y firma hoy su vínculo por una temporada con Cerro Porteño. Agradezco mucho a Leandro por la paciencia. Nelson, ¿cómo está la situación por allí? Bueno, seguimos teniendo la vista de la puerta 4, aquí desde afuera, y todavía, mejor dicho, han salido los primeros pasajeros, pero todavía no tenemos rastro de Néstor Gorosito. Estoy en comunicación constante con hoy, apenas tenga novedades, veo el grito, como se suele decir. Perfecto. Leandro, Gorosito, ¿por cuánto tiempo va a firmar contrato con San Lorenzo? O si es que no firmó por ahora, ¿verdad? No firmó, pero yo creo que va a ser por un año. Soso había tenido un contrato de 2 años, pero bueno, Soso era otro tipo de entrenador, lo de Gorosito es más para lo inmediato, quizás se puede ir proyectando con el tiempo y paso a paso, pero Gorosito entienden que es el que puede solucionar el problema hoy, y por eso el contrato con Pipo será solamente de un año, para después ir viendo si esto se puede ir extendiendo o no. Supongo que vendrá con su mismo cuerpo técnico, por lo que tengo entendido, no creo que se une a nadie, tanto Cachito Borelli como Chapa Zapata sean parte y sus ayudantes de campo, con el profe que también está en Olimpia, que ahora no recuerdo el nombre. Ayer, Leandro, decías en el contacto que tuvimos en horas del mediodía, Néstor Gorosito puede ser candidato. En ese momento, ¿te pasaron la información de que podría ser candidato o ya era candidato en ese momento? No, en ese momento estaba pasando algo en San Lorenzo y creo que más o menos se los estaba contando yo. San Lorenzo quería a Bove. El de Argentinos. El de Argentinos. Y Tinelli, como presidente de la liga, tiene pero muy buena relación, de hecho diría que es hasta uno de sus laderos en la liga, del presidente de Argentinos Juniors. Y entendieron que si bien era el que más les gustaba, no había que tocarle ningún entrenador a los equipos argentinos, porque Tinelli tenía que darle imagen como presidente de la liga. Sacando ese entrenador, ya empezaba la danza de nombres. Y Tinelli había rendido antes de que llegue Soso, antes de que llegue Monarris, que fue el anterior de San Lorenzo, que Gorosito tenía que volver a San Lorenzo, pero tenía que volver a San Lorenzo desde el lado del vestuario. Entiende que Pipo puede tranquilizarle el vestuario, entiende que Pipo con su experiencia, y sobre todo lo de Borelli, Borelli es muy importante en el manejo del grupo, para Pipo, no digo que Pipo no lo sea, pueden solucionar los problemas que hoy tiene San Lorenzo en el vestuario. Sé que hablaron de fútbol, sé que ayer hubo una charla entre Marcelo Tinelli y Pipo Gorosito hablando de lo que se viene en San Lorenzo, pero lo cierto es que ayer cuando estábamos al aire aparecía la información de que Gorosito iba a ser el candidato por esto que decía, porque Dabove San Lorenzo no lo iba a ir a buscar. ¿Por qué Gorosito firmó con Olimpia, Leandro, teniendo en cuenta que él venía saliendo de Tigre,
o estaba muy seguro él que Soso iba a culminar su contrato con San Lorenzo? No, Gorosito estaba muy seguro que San Lorenzo, yo creo que se hace la vida pasado el tren. Es más, creo que sintió eso tipo después de las 2 veces que en Tigre no lo dejaron salir. Ahora, si vos me decís, ¿por qué Gorosito rompe el vínculo? Y Gorosito rompió todos los vínculos de su carrera. Rompió vínculos en Chicago cuando se fue a San Lorenzo, rompió vínculos en Argentina Juniors, primero cuando se fue al Querer, después cuando se fue a River, rompió vínculo ahora con Olimpia, intentó romperlo 2 veces con Tigre para llegar a San Lorenzo. En muchos lugares de los que estuvo, Gorosito interrumpió sus contratos para lo que él consideraba una mejor oferta. Darío, a ver, esta situación de que él ya arregló con San Lorenzo quiere decir que no tiene traba importante para salir del Olimpia. Pero ¿qué pasa si la directiva de Olimpia le dice, o Basela le dice, no señor? Esta rescisión, Leandro, la tiene que realizar exclusivamente Néstor Gorosito, o habrá una comunicación San Lorenzo-Olimpia sabiendo que hay contrato de por medio, porque la llegada del argentino aquí me parece que también es una charla de déjenme ir. Sí, eso lo va a hacer Gorosito, pero a ver, algo para tener muy en cuenta y que es muy importante. ¿Quién oficia de abogada de Gorosito en la Asunción? La señora Carolina Cristinciano, que es la esposa de Gonzalo Belloso, ¿verdad? Gonzalo Belloso, hombre fuerte de Conmebol. Sí. Conmebol también presidida por Domínguez. Domínguez de muy buena relación con Tinelli. Gorosito no va a tener ningún problema en salir de Olimpia. Porque digo esto, Leandro, porque se prepara una pretemporada, se trae, se van contratando jugadores, por ahora son futbolistas del ámbito local, pero la idea del Olimpia es complacer al técnico con jugadores de afuera, con jugadores de categoría. Sí, sé que tenían preparado una pretemporada y un proyecto más ambicioso que el que pasó con Gorosito, pero bueno, la situación ahí es esta y Gorosito ya avisó que no se va no va a dejar pasar este tren nuevamente. Ya lo dejó pasar 2 veces en el último año y él sabe que quizás puede pasarlo más, pero no hay mucho más que les pueda decir a San Lorenzo. O sea, muchas veces más no le puede decir que no, Gorosito, que ayer habló con Tinelli y esto les quería contar, y tienen en la cabeza su equipo ya, A ese equipo quería llegar, Leandro. A nosotros aquí es qué pasará de ahora en más en Olimpia, y lo que nos compete con San Lorenzo con relación a los paraguayos es con los mellizos, porque ayer Tinelli también, hablando de Gorosito, había tirado nuevamente flores a los hermanos, pero solicitó un informe de todo lo ocurrido en el vestuario después de la derrota contra Banfield y esta disputa que tuvieron los Romero con el arquero. Romero, Ángel Oscar, más 9, ¿o están en duda hoy los mellizos? No, yo creo que Gorosito piensa su equipo con los Romero más 9 y entiende que hay que mimarlos. Y cuando digo mimarlos, no digo darles. Entiende que hay que mimarlos dentro del vestuario, que contenerlos, que hay que charlar mucho, que hay que integrarlos al grupo, todo el tiempo junto con el grupo, que traten de no estar tan separados, y Gorosito entiende que desde ese lado se le puede llegar a los mellizos, desde ese lado los mellizos pueden llegar a dar lo mejor en San Lorenzo, porque es muy difícil. Todos dicen, los mellizos con lo que significan tienen que entrar y romperla y ganar todos los partidos en San Lorenzo. Está bien, pero lo que pasa adentro es muy difícil que se sientan bien y que se sientan reconfortados dentro del campo de juego. Otra cosa, la base del equipo serán los Romero, los chicos de San Lorenzo, y me parece que muchos de los referentes van a dejar el club en este mercado de paz, o por lo menos se va a intentar eso. A ver, Nelson, Aeropuerto. Gracias, Johnny. Estoy viendo a lo lejos a Gaspar Servies, por ejemplo, que está llegando de sus vacaciones, ya prestó. Creo también que está Nicolás Maná, pero está del otro lado. ¿Pasó Todavía antes Rodrigo no Muñoz, no, Nelson? ¿Cómo? Rodrigo Muñoz había pasado antes, ¿no? Sí, Muñoz pasó en el vuelo, pero de Montevideo. Las 11 de la mañana llegó ese vuelo, Darío. Tuvimos la oportunidad, y era eso lo que les comentaba, que hasta me pareció muy raro, porque estuve de las 10 de la mañana y pudimos conversar con Muñoz frente a los guardias. Hicimos la nota incluso
pero se dieron cuenta ahora de mi presencia irregular, por decirlo de alguna forma. Mientras, reitero, seguimos aguardando, todavía no ha salido tipo Gorosito de la puerta 4 del desembarque internacional. Perfecto. Leandro, por último, para liberarte y estar en permanente contacto... Pásame. A ver, adelante. Ahora, vamos. Está Gorosito, está saliendo Gorosito, ojo, está viniendo, vamos a prepararnos. Saldrá por esta puerta, me escondo, creo que ya me divisó Gorosito, no van a salir por esta puerta parece, ¿eh? Ojo, vamos a esperar, ya lo veo a Néstor Gorosito, está acompañado, vamos a ver cómo se da la situación. Está saliendo, acá está Gaspar Sergio, por ejemplo, por darles o quitarles. Ellos salen sin problemas por aquí, pero Gorosito no. Gorosito está frenado en la zona. Lo que sucede, bueno, ya me voy a mostrar porque creo que ya me vio, creo que ya me divisó. Ya está Gorosito aquí. Ojo, acaba de salir el tipo Gorosito. Vamos a ver si no tengo problema. A ver, no, es imposible sacar la foto. Me miran los guardias. Vamos a ver si sale Gorosito por esta zona. Ojo, reitero la información, Gorosito ya está aquí. Y sale Gorosito, vamos a conversar con él. Se piden fotos, algunos hinchas que están ahí. Y ahí sale Gorosito. Profe, ¿tiene todo arreglado con San Lorenzo? Profe, disculpe, ¿va a hablar con San Lorenzo? Estamos en vivo, todos los hinchas de Olimpia quieren saber si va a continuar, profe. No tengo nada para decir, no tengo nada para hablar. ¿Viene a despedirse de Baceda, de Brunote, cómo es? ¿Le consulto? No se moleste. No tengo nada para hablar. ¿Cuándo viene a Argentina, profe? No entendí. No, entendeme a mí también, es mi trabajo, profe. No tengo nada que hablar, profe. Bueno. Hay gente de Olimpia que lo recibe con un abrazo, no tiene nada que hablar, dice Gorosito. Y bueno, aquí lo tenemos a tipo Gorosito que me dijo que no entiende español, pero bueno, seguimos grabándolo. Está ahora cerquita de Gaspar Sergio, del hijo de Gustavo Costas. Y, ojo, ha llegado Néstor Gorosito y me dijo en reiteradas ocasiones, él no tiene nada de qué hablar. Es clara la postura del técnico. No, si no tenía nada, te iba a decir, yo vengo para trabajar en la pretemporada. Vengo, me presento el 14 y trabajo, tengo el campeonato. Sin embargo, él dice, no tengo nada que decir. Y viene por un pacto de caballero / tengo que solucionar yo mi rescisión del contrato, toda la carga sobre él para rescindir su vínculo y de esta manera volver a Argentina para sumarse a San Lorenzo. Perfecto. Leandro, así está la pelea aquí en Asunción, con el pibe. Bueno, es más o menos lo que también pensamos en Argentina, y bien lo decía, si Gorosito no tiene intención de salir de Olimpia, diría, yo acá vine a cumplir mi trabajo como lo debo hacer y no el famoso no tengo nada de qué hablar. Leandro, un abrazo. Abrazo grande y como siempre muchas gracias amigos. Leandro Alves, el colega de la Argentina, ayer tiraba la información, o el rumor, en este caso después, fue convirtiéndose en información, y Gorosito acaba de llegar de Olimpia. Me dicen que no hay absolutamente nada, pero hay que aclarar, llega Gorosito y él va a llevar adelante la negociación para salir de Olimpia. Él va a conversar con Miguel Bruno, seguramente también Cristian Bacedas, porque ambos trajeron a Gorosito para la última parte del 2020. Entonces, se rescinde el contrato y es un pacto de caballero, venir a dar la cara, venir a solucionar algo que quizás por teléfono o por email no se puede hacer, y terminar un vínculo de manera amistosa para que no exista ningún pago de San Lorenzo sobre Olimpia, que imagino que el club argentino no lo quiere hacer para contar con el técnico. Y pasa por una cuestión de sentimiento, pasa por una situación de querer revancha, de sus 3 ciclos como jugador, entre el 80 y el 90, con la camiseta de San Lorenzo, y aquel periodo breve como entrenador en el que dirigió campeonatos locales y la Copa Sudamericana para que pueda retornar a San Lorenzo. No son las mismas condiciones, no son buenas tampoco,
porque San Lorenzo para la temporada 2021 no tiene asegurado un certamen internacional, tendrá que rearmar todo un plantel, va a trabajar con una mayoría de juveniles porque tal y como escuchaban, mencionaba Leandro Alves que van a sacar a la mayoría de los experimentados, de los referentes, que han sido también una problemática para San Lorenzo, principalmente con los hermanos Romero, quizás por celo a los privilegios que tienen los paraguayos, cedido por Marcelo Tinelli, y se genera esta situación de tener a San Lorenzo, el amor hacia un club, a Olimpia, que tiene Copa Libertadores desde la fase de grupos, que tiene el torneo Apertura para defender el título, y con la mochila encima de haber conquistado el torneo Clausura. Era mucho más entendible si es que no ganaba el campeonato, y debía arrancar este año con toda la carga, toda la presión. Pero creo y puntualizo que esta ida de Gorosito es por el sentimiento que tiene hacia San Lorenzo y por la sed de revancha, porque va a cargar también con mucha presión, y más de un equipo que viene fracasando año tras año a nivel local y también a nivel internacional. Allí vemos la foto que envía Nelson Rivera, digo, a nivel interno, Gorosito subiendo a su vehículo con sus ayudantes, así que ya está en Asunción Néstor Gorosito, y allí Nelson con presión y todo lo recibía al Pipo Gorosito. Profe, ¿tiene todo arreglado con San Lorenzo? Estamos en vivo, todos los hinchas de Olimpia quieren saber si va a continuar, profe. No tengo nada para decir, no tengo nada para hablar. ¿Viene a despedirse de Baceda, de Brunote, cómo es? No tengo nada para hablar. ¿Cuándo vuelve a Argentina, profe? No entendí. Entendeme a mí también, es mi trabajo, profe. No tengo nada que hablar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cerramos con ABC TV, continuamos en ABC Cardinal, llegó Néstor Gorosito, entonces allí con sus compañeros del cuerpo técnico, y la pregunta de los hinchas de Olimpia, ¿quién? O sea, el hincha de Olimpia ahora está feliz. Yo te digo que está feliz. Pero ayer en Peligro de Gol analizábamos, Johnny, yo entiendo al hincha que nunca aceptó en un porcentaje mayor, muy grande, a Néstor Gorosito por lo que era Néstor Gorosito, por lo que fue su currículum, un solo título con un equipo ya descendido que no tenía la presión absoluta de ganar un campeonato y lo terminó ganando. Sí. Quizás el mérito lo hizo ante Boca, aquella Copa de la Superliga. Después, Gorosito ha sido siempre un entrenador de una temporada, 1 o 2 temporadas como máximo. Y como no demostró alcanzar quizás un nivel que sí tuvo Daniel Garnero como técnico, porque la vara estaba muy alta, jugando mal, Olimpia un equipo solamente de segundo tiempo, con un plantel que físicamente no estaba a la altura para competir, por eso también se inclinó por una forma, por un estilo, el entrenador que no gustó, que no era el que venía demostrando Olimpia o utilizando en los últimos años, y que debía obligatoriamente cambiarlo para este 2021, porque lo dijo su propio presidente, que no es el Olimpia que deseaban ver todos, seguramente el técnico también, pero más allá de eso no cambiaba un poco el método de Néstor Gorosito con respecto a sus equipos, y era la misma imagen la que tenía en Olimpia. Hoy está feliz el hincha, pero ¿y la ojo con una problemática, Johnny, que se viene. Esto lo analizo personalmente. ¿Cuántos días faltan para la pretemporada? Y 2 días. ¿Cuántos días faltan para el arranque del campeonato? Y menos de un mes. A ver, Nelson, aeropuerto. Sí, señor, es que ya estoy aquí en la parte del estacionamiento y hay mucha viento interferencia, mucho sí. viento. Te cuento que ya se ha retirado, ya no está el señor Pipo Gorosito rodeado de sus acompañantes, y reitero esto, lo recibió en este caso una persona, un informe completo de Olimpia, así que alguien del club seguramente me lo ha recibido a Néstor Gorosito y sus 2 asistentes técnicos, y ya no están en el predio del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. Profe, ¿tiene todo arreglado? No.
Estamos en vivo, todos los hinchas de Olimpia quieren saber si va a continuar, profe. No tengo nada para decir, no tengo nada para hablar. ¿Viene a despedirse de Baceda, de Brunote? ¿Cómo es? No tengo nada para hablar. ¿Cuándo vuelve a Argentina, profe? No entendí. No, Entendeme a mí también, es mi trabajo, profe. no tengo nada que hablar, tipo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ahí está Néstor el Pipo Gorosito. Hay que aclarar, si fue alguien del Olimpia para recibirlo, es porque eso está... ¿Tiene todavía contrato con Olimpia? Claro. Él seguramente pidió a alguien que vaya con su vehículo a recibirlo, algo planificado antes del viaje, antes del retorno a la República Argentina para pasar la fiesta. Algo que habitualmente pasa. Cuando uno no tiene un vehículo particular o está en el país por un periodo corto, entonces tiene algún chofer de la institución para llevarlo y traerlo a los entrenamientos. Y ha pasado. Él aún tiene contrato. Él sigue siendo entrenador de Olimpia. Sí. Seguramente entre esta tarde, la noche, se va a reunir con la comisión directiva, porque decía Johnny, en Olimpia, Gorosito no habló de San Lorenzo. No expresó absolutamente nada de San Lorenzo. Y creo que esta venida de Gorosito es por el pacto de caballero, por un lado, y por el otro porque él tiene que, digamos, negociar, solucionar su rescisión de vínculo para después volver a Argentina. No hay otra explicación de su venida a nuestro país. El hincha de Olimpia está feliz, el hincha de Olimpia que piensa sobre esta situación. Por ejemplo, Walter Frutos me dice, mi opinión como socio de hincha de Olimpia, el Pipo no debería irse, creo que va a ser su año acá, lástima, creo que es de cobarde lo que hizo mucho antes, en todo caso debió irse, dice Walter Frutos. Otro dice, es mejor que se vaya, no cambia nada con la ida de Pipo, Total Olimpia no trajo ningún refuerzo que valga la pena. Y aquí uno preocupado seguramente que todos escapan, el presidente dice, el caso Brunote, para bien o para mal, ¿en qué se convierte Olimpia? Pregunta el hincha franjeado, repito, sobre esta situación de Néstor Gorosito. Y esa es la problemática, Johnny. Sí. Ese es el problema que se le puede gestar a Miguel Brunote o al mismo Olimpia. Porque es comprensible el hincha, el deseo de que Gorosito deje la institución porque no gustó en el estilo y no va a gustar y no va a caer y no va a generar empatía. Pero bajemos un poco los decibeles, tratemos de calmar un poco la situación y de pensar. Olimpia se está quedando sin entrenador a 2 días de la pretemporada y a menos de un mes del arranque del torneo. A no ser que durante parte de diciembre, donde Gorosito fue muy criticado, donde se generó toda la duda sobre la continuidad del técnico, y entre estos días se haya hablado con un técnico que esté a la expectativa. Es tener un as bajo la manga, es tener un plan. Es que esto apareció ayer. Aparece ayer esto, pero lo de Gorosito en duda con su campaña, con la falta de empatía con la gente, es desde que asumió. Si la comisión directiva tiene un técnico rápido, en unos días, y arranca la pretemporada, tiene tiempo para poder trabajar, bien. Pero desde que se le comunica a Miguel Brunote que Gorosito no va a continuar, si hay una rescisión de contrato, y si ahora recién van a barajar, porque es muy reciente lo de las carpetas. Sí. Esto es muy reciente. ¿Cuándo asume Gorosito? ¿Cuándo asumió Gorosito? ¿En qué mes? En los primeros días de noviembre. Asumió. Son 2 meses. Hay carpetas aún. Carpeta con nombre con aceptación mayor que Gorosito. Por supuesto. Por eso digo es inmediato, pero para eso uno tiene que tener un plan. Tiene que trabajar ya, hace una duda. Porque si a partir de ahora recién se va a analizar, se va a pensar
buscar, hablar, va a llevar un tiempo. Va a llevar un tiempo, y Olimpia, mientras ese tiempo se vaya llevando, ya va a arrancar el campeonato. Después tenés, y esto, seamos sinceros, el entrenador que viene con un campeonato iniciado o a punto de iniciar, dice siempre que este no es su plantel, que él no lo armó, que va a tratar de llevar un semestre, que va a tratar de sostener un semestre a que él lo pueda preparar bien. ¿O acaso eso no lo dijo Néstor Gorosito? Lo dijo, Sí. ¿no? Que pedía tiempo, que la pretemporada era su momento para plasmar su estilo de juego Claro. en este equipo. Y en este caso, en este periodo, cuando el primer semestre se te va, puedes perder un campeonato y la prioridad está eliminada de la Copa Libertadores. Soy un poco catastrófico, sí, pero es lo que te puede pasar. Que se quede Landaida, que se ha confirmado como director técnico de Olimpia, dice un oyente, y que trabaje con los jugadores del plantel actual. No debe olvidarse su destacada participación en el campeonato, dice Bernardo. Sobre el técnico del Olimpia, repetimos, acaba de llegar Néstor Gorosito, no quiso hablar, es que no tiene nada que decir, según él, pero en la República Argentina, y Leandro Alves, que maneja muy buenas informaciones de San Lorenzo, confirma que ya es técnico del equipo de Boedo, Néstor Gorosito. La pausa y ya retornamos. A vos, sí, a vos, que ya compraste varias veces en Nisei.com y sabes que tiene el delivery más rápido del país. Te quiero contar algo. Nisei abrió su Asunción. Sí, en Asunción vas a encontrar de todo: celulares, relojes inteligentes, computadoras, televisores, cámaras, consolas de juegos y más, al mejor precio. Te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Seguinos en nuestras redes sociales, @Nisei Oficial. Nisei, tecnología y confianza cada vez más cerca. ¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Entrega te invita a compartir de las hierbas cuña guapa, pantano limón, menta y boldo y compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. De Sohuepio, tranquilos socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675, o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Pitanderogape, Areganata Catuete. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados juntos del país. Pechugón con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón deliciosamente natural. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A.
Viví la experiencia del primer All Inclusive en Paraguay. Programa tus vacaciones en el All Inclusive del Yacht y Golf Club y pagando con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 15% de ahorro y 12 cuotas sin intereses. Para reservar tus paquetes comunicate al 021-906-121. En Visión Banco vos estás primero. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Pásate a Personal con un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses, 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Fortín y su racha imparable. Después de los históricos premios a nivel mundial, Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y preferencia, Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Ustedes esperan que Pipo aterrice en Asunción. Yo digo que en San Lorenzo ya se tiró en paracaídas. Ya es técnico de San Lorenzo. En un rato ya se siente con Baceda, ya se siente con la gente de Olimpia y termine de sellar su salida del club franjeado, del decano, para después volverse a la Argentina y firmar un contrato que con San Lorenzo ya arregló, que ya tiene todo solucionado y que veremos si el 21 de enero ya lo tiene trabajando en campo de juego. Profe, ¿tiene todo arreglado con San Lorenzo? Estamos en vivo, todos los hinchas de Olimpia quieren saber si va a continuar, profe. No tengo nada para decir, no tengo nada para hablar. ¿Viene a despedirse de Baceda, de Brunote? ¿Cómo es? No tengo nada para hablar. ¿Cuándo vuelve a Argentina, profe? No entendí. No, entendeme a mí también, es mi trabajo, profe. No tengo nada que hablar, tipo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Hace bastante tiempo, 12,11, hace bastante tiempo que Gorosito no tenía una presión tan alta. Ni en su época de 10 de San Lorenzo, de la Católica, tuvo una marca tan fuerte como fue hoy la marca de Nelson Rivera al profesor Néstor El Pipo Gorosito. Mi querido Darío Martín Ibarra, audiencia, Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, yerba mate compuesta Arcoiris. Vos que tomás mate, tomás tereré, sí. Darío, un producto que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene en 2 presentaciones: sabor menta y boldo, sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Al adquirir nuestro producto, estás dando trabajo a miles de familias paraguayas. Arcoiris, con sabor y confianza. Otra recomendación. Sí. Y yo le recomiendo especialmente. Sí. Porque todos los martes, de 7, ahora puede ir, termina el Cardenal Deportivo y vaya, hasta las 21, Agro Shopping te espera con la mejor variedad de productos naturales y artesanales para tu elección. En la planta baja del bloque A del Shopping Mariscal, del campo a tu mesa, con la calidad de siempre y con todas las medidas de seguridad, que es lo más importante. A propósito de eso, mi querido Darío, voy a ir a comprar rábano blanco. Yo no sabía que existía eso. Sí, rábano blanco. Hoy en el programa de... Hoy lo viste en la canasta. Exactamente. Y no sabía. ¿Quién te contó que era rábano blanco? Un oyente envió, y por ende se ganó la canasta. Entré a buscar y sí existe, rábano blanco. Que el rábano tiene habitualmente otro color, sí. Tradicionalmente otro color, pero sí. Y voy a Mira que hay varias verduras que no conocemos, que tienen tamaños diferentes o colores diferentes.
Por eso hace falta cultura, voy a inventar un término, cultura verdurística. Hay que ir un poco más al campo, Sí. conocer un poco más. Hay que pisar un poco más el campo. Mira que mucha gente en esta pandemia se hizo de huerta, por ejemplo. Exactamente. Que es algo que a mí me encantaría hacer. No lo hago por falta de tiempo y porque soy aragán, lo reconozco. Pero sería muy bueno porque es un producto completamente natural. Al tener un campo, tenés también la posibilidad de tener una, Por supuesto. una huerta, uno una vive, chacra, Uno vive de ello. Vive de ello. y es muy saludable para todos. 12:14. A ver, Darío Martín Ibarra, ya está Boselli en el país, informaba Juanma cerca del mediodía. Va a firmar su contrato con Cerro, el delantero que pidió Chiqui, que exteriorizó Francisco Arce. Él normalmente no hace. Ayer dije, y estábamos debatiendo en peligro de gol, a mí me sorprendió Francisco Arce. Sorprendió para bien. El hecho de... Que tenga jugadores de jerarquía en el plan. Sí. Porque Cerro se queda sin un delantero con experiencia y los nombres que citó Francisco Arce no fueron nombres que los lanzó al aire y nada más. Él charló personalmente con cada uno de ellos. Llamó a Prato. A destiempo llamó a Prato porque Prato ya tenía arreglada su vinculación con el Feyenoord de Holanda por un deseo de querer sumar minutos y porque la economía en Argentina no está nada bien, entonces no es competencia. Prato le agradece y él ya tiene un plan B. Eso es trabajar a largo plazo. Sí. Y llama a Mauro Boselli para tener una conversación. Contaba ayer Juan Martín Figueredo que se comunicó con el jugador, le contó el método de trabajo, lo que él desea, y es traer un jugador de experiencia. Porque la primera comunicación es del técnico. Cuando el que llama primero es el técnico, el jugador se siente más importante. Y no es la primera vez que hace Chiqui Arce. Lo hizo con Churín, cuando Churín tenía todo el panorama para dejar Cerro, para ir porque no se sentía importante. Y lo llama Chiqui Arce en diciembre del año pasado y se queda gran parte del año 2020. Entonces, desde esa comunicación, él buscando jugadores de jerarquía, de peso, porque recordábamos, ¿quiénes fueron los delanteros de su primer ciclo en Cerro Porteño? Guillermo Beltrán, Ángel Romero. José Ortigosa, eran todos paraguayos. Sí. Y aparece Daniel Huiza, que no fue pedido de él. Daniel Huiza viene y Arce termina contando con él. Claro, porque... Termina siendo clave también en aquel Cerro Porteño Daniel Huiza. Sí. Y me parece que Francisco Arce con el correr del tiempo ha aprendido algunas cosas y sabe que para los certámenes internacionales necesita jugadores de jerarquía, de mucho peso en el ataque. Entonces fue directamente a un mercado donde seguramente Cerro Porteño tendrá que invertir un dinero en el jugador que el técnico necesitaba, que era un centro atacante de jerarquía. Lo pueden llamar de categoría A, perfecto. Y le cumplen. No solamente le cumplen en traerlo, sino que también le cumplen en que venga para arrancar la pretemporada, que también es importante. No es que el jugador venga nada más, porque si el futbolista viene a 5 días o a 10 días de que terminen los trabajos físicos, nunca va a estar a la par y siempre le va a costar. Entonces el entrenador duda, no lo tiene en cuenta porque no sabes el estado físico. Boselli no juega desde diciembre, se despidió del Corinthians el 24 entrenando cuando el fútbol brasileño aún seguía con el campeonato, pero ya es un futbolista de 35 años que cuanto más descansa, más les cuesta volver. Entonces Francisco Arce deseaba tenerlo ya en la pretemporada y la comisión directiva le ha cumplido. Me parece que aquí hay dos factores para resaltar. Primero, que el entrenador está involucrado directamente en la venida de jugadores, haciendo el primer llamado. Luego la directiva se encarga de negociar, que es el segundo paso.
y que los dirigentes de Cerro cumplan con el pedido del técnico. Porque Francisco Arce, y esto considero que lo maduró, que también lo aprendió con el correr de su carrera como técnico, va trayendo lo justo y lo necesario. ¿Qué necesito como técnico en este Cerro? Necesito un delantero, necesito un volante por fuera, derecha, izquierda, para reemplazar a Enzo Jiménez, para competir con Enzo Jiménez, para reemplazar a Claudio Aquino por el otro lado. Necesito un lateral derecho para que Alberto Espínola tenga competencia. Necesito un central de jerarquía también. Entonces, trae jugadores en posiciones puntuales y trae futbolistas que él elige en base a lo que él quiere para Cerro Porteño. Salvando las distancias, un entrenador que trabaja así y le ha dado fruto es Marcelo Gallardo en nuestro continente. Sí, en River. Y además sabe elegir también. Trae jugadores que en la primera búsqueda son totalmente desconocidos. Después los trabaja. Y Francisco Arce tiene también esa capacidad. Y lo ha demostrado. Alberto Espínola, Enzo Jiménez, Alexis Duarte. Él pidió por Claudio Aquino. Ya en su momento también. Ya en su momento lo querían en Nacional, pero Guaraní no iba a vender. Feneció el contrato con Guaraní, no renovó y se fue a Cerro. Y ya sabemos lo que ha sido Aquino para Cerro en el campeonato 2020. Uno que llegó y que va a ser muy importante también es el Popi Muñoz. Para Cerro. Tiene que recuperarse por completo porque recordemos que él tuvo coronavirus. Sí. Estando con la selección uruguaya. Y luego retorna. No jugó por algunos partidos, producto de que físicamente se estaba preparando. Ya Cerro Porteño estaba clasificado. Creo que él vuelve contra el 12 de octubre, en la última fecha. Y después termina jugando el duelo contra Olimpia. Él también debe recuperarse físicamente. Y esta pretemporada le va a venir bien a muchos. Cerro Porteño es un equipo que también terminó el 2020 con una carga física, con un desgaste físico muy complejo. Este tiempo de recuperación me parece muy bien para que el equipo se pueda preparar nuevamente para una temporada que va a estar cargada de partidos. Para Cerro, pase de grupos, torneo de apertura, la obligación, la presión otra vez con la que va a arrancar, sin dudas que te genera todo un desgaste. Y ahí entra la recuperación de jugadores como Rodrigo Muñoz. A propósito, Muñoz estuvo hoy en el aeropuerto. Nelson Rivera, embajador de ABC Cardinal en el aeropuerto, y habló con el Popi Muñoz. Rodrigo, ya después de las vacaciones, pensando en lo que será la temporada 2021. Sí, bueno, ya retornando al país y bueno, para ya ponernos a tono con el plantel. El 14 nos estamos presentando y bueno, ojalá sea una buena pretemporada, que va a ser un año con lindos desafíos. ¿Emociona para ustedes, verdad, que se hablen de nombres? Incluso ya llegó al país Mauro Boselli, ¿lo conoces? ¿Qué significa, qué crees que le puede dar al equipo para este 2021, mejor dicho? Sí, lo conozco, me tocó enfrentarlo en la época que yo jugaba en Nacional. Es un gran jugador, un gran goleador, creo que le va a aportar mucho al plantel. Todo jugador que venga va a ser bienvenido, más la base que tenemos nosotros, así que bueno, como te decía recién, tenemos lindos desafíos este año y ojalá que nos vaya bien. ¿El objetivo es repetir el campeonato obtenido en la apertura? Sí, el objetivo obviamente es salir a jugar. Estás en un equipo grande y sabes que tenés que ganar todo lo que tenés por delante. Es el campeonato local y sabemos que la Copa es muy difícil, pero bueno, hay que ir con la ilusión de hacer una buena Copa y después que vas pasando, a medida que van pasando los partidos y te vas afianzando, pues vas viendo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número +595 21 28 9000.
Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brighton Sociedad Anónima. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfruta lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. Viví todos los partidos de la Copa de Primera, como si estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Nuevos rones de 3 Leones, coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas dentro de una botella. 3 Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes, @3 Leones. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad de las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.p
PY/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. 12:28, damos participación a los oyentes de la más potente del país, 0972-730-730, dice un oyente, buenas tardes, en sintonía en Ciudad de Caraguatá, compañía Juapoí. ¿Qué pasó de Federico Jordan? ¿Dejó sol? Sí, un colega de Ecuador me dice que va justamente a Ecuador, Federico Jordan, que empezó muy bien, Darío, después bajó totalmente. Sí, fue bajando su nivel, hasta perdió la titularidad también. Sí. Porque era titular, sea por derecha o por izquierda, y terminó perdiendo el puesto. Saludos para Juan Ariel González. Y a ver, dice, déjate joder, Darío, dice, terrible humareda saliendo de mi radio cuando hablas de Chiqui. No, por favor. Darío solamente brinda su opinión sobre el trabajo de Chiqui. Y consta que soy muy crítico de Francisco Arce. Sí. Vos le criticas mucho a Chiqui. Sí. Para mí el mejor técnico del fútbol paraguayo. Sí, no discutimos eso, pero soy muy crítico igual de él. De ciertas sí, reacciones que tiene. Sí, exactamente. 5 minutos nomás ya hablan. Sí, claro, pasa que es el programa que mejor vende, mi querido amigo. Diego Alonso está libre, dice. Pero a esta altura yo no le veo a Diego Alonso retornando al fútbol paraguayo. Creo que tiene un caché ya muy alto. Su mercado, México, Brasil, Estados Unidos, retornar en este caso a Estados Unidos y después ya Europa. No creo que ni Uruguay ni Paraguay esté en el trayecto de Diego Alonso. ¿Hasta qué punto, Johnny, es cierto que Olimpia va a cuidar también el aspecto económico para contratar? Sabemos que estamos en una situación de pandemia, una crisis económica que sigue instalada no solamente en nuestro país, sino que en el resto del mundo. ¿Cómo va a afrontar de ahora en más a su próximo entrenador? Yo creo que Olimpia sí es que se va gorosito. Va a apostar a alguien de características similares a Daniel Garnero. Que me disculpen por utilizarlo como ejemplo, por ponerlo como ejemplo a Daniel Garnero, pero ese estilo. Y ese estilo hay que ir a Argentina. Aquí en nuestro país, ¿quién? Yo sé que está libre, por ejemplo, Gustavo Florentín, que tiene más o menos esa forma de trabajar. El intento de jugar. De jugar. La idea es salir jugando. Exactamente. A lo que vimos en Cerro Porteño y también en Guaraní. Y si hablamos de nombres, Sebastián Becachese está libre. Está libre. Es un entrenador que también ha culminado su vínculo con Racing, Hernán Crespo, sí, que también fue candidato de San Lorenzo. Estamos en contacto con Daniel Ascona, nuevo arquero de River. Hace exactamente una semana decía, tengo la intención de continuar en el país, en nuestro fútbol. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, Daniel. Te saluda Johnny González aquí con Darío Martín Ibarra, con todos los compañeros haciendo Cardinal Deportivo. Decías, mi idea es hablar con la familia, hablamos con la familia, continuar en el país y firmaste anoche con River, Daniel. Sí, así mismo es. Ayer me reuní con el presi y pudimos finiquitar todo ya con River y es por un año. Por un año, una institución que va a jugar Copa Sudamericana, tiene campeonato local, nuevo cuerpo técnico, nuevo grupo y realmente este año no solamente está el hecho de jugar Copa Internacional, sino también mirar el descenso, el campeonato, la Copa. Tiene mucho que cuidar en este campeonato o este año River, Daniel. Claro, así mismo es, pero por lo que estaba viendo yo, River contrató excelentes jugadores y además el profe conoce también lo que es del medio local y la ambición es muy grande, así es que prepararnos de la mejor manera y tratar de ser protagonista en el campeonato local. Ahora que ya está confirmada tu continuidad en nuestro país, ¿por qué no retornar al exterior, Daniel? Más por mi familia, porque
mucho tiempo estuvimos afuera y además ya se adaptaron acá en Paraguay y nuevamente hacer todo un cambio y empezar allá va a ser un poquito complicado, y por esa razón fue que decidí quedarme nuevamente acá en el fútbol paraguayo. Se extraña el país cuando uno está afuera, ¿no? Eso sí, demasiado, y más todavía de mi familia, que está casi todo el tiempo ahí sola, porque uno entrena, se pasa la concentración, no es que se olvida más de muchas cosas, y más ella que está allá sola, se le complica más. Exactamente, más con esta situación de la pandemia, difícil salir. Hoy, por ejemplo, un compañero me decía que un futbolista que estuvo en Perú se manejaba con delivery, porque una cosa es estar en tu país y conocer dónde ir a comprar las comidas, dónde conseguir ciertas cosas. Sin embargo, en el exterior uno tiene que pedir por delivery al no poder salir. Claro, así mismo es, entonces es un poquito más complicado todavía. Los niños también que acá pueden jugar tranquilamente y allá va a estar encerrado en un departamento y se le va a complicar muchísimo eso. ¿Solamente River te llamó o hubo también otros contactos? No hubo otro contacto, y más todavía de afuera. Hubo un equipo muy importante, un equipo grande, pero al final anoche, antes de arreglar con River, tuve que avisar que me quedaba acá en el fútbol paraguayo. O sea que cuando ya tenías ahí la oferta de River, ya como para firmar, apareció otra posibilidad. No, antes de firmar. Antes de firmar. El domingo me llamaron de un equipo tan grande de Ecuador y a contar conmigo. Entonces, hablando con mi familia, decidimos quedarnos acá en Paraguay y tratar de conseguir cosas importantes con River también. Es un equipo grande de Ecuador. ¿De qué ciudad, Daniel? Es un equipo grande que está acostumbrado a jugar copas internacionales. La Liga de Quito. Por ahí. La Liga de Quito te quiso porque ahora lo tiene al argentino Gavarini. No sé si va a continuar allí, Daniel. No. Sí continúa. Continúa. Sí. Y decime el nombre por lo menos. No, ya, tú lo has dicho. Liga de Quito. ¿Cómo es Liga de Quito, Daniel? Es una institución poderosa económicamente, sabemos, tiene mucho público, tiene mucha gente, pero a nivel económico, ¿cómo es? No, uno, como institución te hablo yo, un equipo grande, ganador, que ha ganado Copa Libertadores Sudamericana, entonces, que ha ganado todo, entonces, un equipo grande de allá de Ecuador. O sea que por la familia rechazaste una oferta muy importante en la parte económica, en la parte deportiva para continuar en el país. Uno pone muchas cosas en la balanza y ahí ya no entra más lo económico. Lo importante es que la familia esté bien. Sí. Y además uno quiere que vea a la familia que esté contento. Eso es sobre todas las cosas que importa. Si uno ve que la familia está bien, se te hace más fácil entrenar, jugar. Entonces, por ese lado yo decidí quedarme acá en Paraguay. De Olimpia ya no hubo contacto. Mira que no pudo arreglar Olimpia con el arquero Andújar. Definitivamente el último día contrato y después ya no hubo contacto. No, la verdad que no. Desde que se terminó mi contrato ya no hubo ese acercamiento de renovación, pero creo también ya mi ciclo con Olimpia ya terminó. Siempre voy a estar agradecido con el club, con el presidente en su actual. Cuando me abrió la puerta fue Marco Trovato, y por permitir ser parte de una institución tan grande como Olimpia. Hoy, por ejemplo, Marco Trovato en su Twitter decía: buen profesional, buenísima persona, despidiéndote como arquero del Olimpia.
No, y la verdad que con el Presi, yo le digo siempre Presi porque, o sea, no solamente yo, sino todo el plantel siempre le decimos Presi al señor Marco Trovato, y es una excelente persona, que nuevamente digo que él fue que me dio la oportunidad de poder venir acá nuevamente en el fútbol paraguayo y ser parte de Olimpia. Daniel, ¿lo conoces al profesor Gorosito? Fuiste su arquero. Se habla de su ida al fútbol de Argentina. ¿Te va a sorprender que deje Olimpia a esta altura? ¿Iría a San Lorenzo? Justo recién me acabo de enterar de que hay rumor de que el profe tenga oferta. A mí no me sorprende porque después de conseguir un campeonato con Olimpia, un equipo, después se te hace más fácil, se te abre la puerta en cualquier parte, y más todavía con el profe que es súper, que le ha ido súper bien en el fútbol argentino. No me sorprende porque ha hecho las cosas bien y por eso consiguió un título con Olimpia. Sí. Puede ser bicampeón en muy poco tiempo si es que continúa en Olimpia. Esta es la posibilidad que te da el fútbol. Con muy poco tiempo puede ganar 2 títulos. Claro, así mismo es. Eso que el sistema del campeonato te permite eso. O te permite en tan poco tiempo conseguir objetivos. Entonces, uno tiene que planificar bien las cosas y nuevamente prepararse para, como todo lo demás, por otro nuevo objetivo, que me imagino que Olimpia siempre va a estar peleando ahí por grandes cosas. Por último, Daniel, la selección nacional, la selección paraguaya, vos reglamentariamente podés defender el arco de la selección, o ya reglamentariamente no te permite vestir la albirroja. A mí me dijeron cuando estaba en Olimpia, cuando llegué en el 2017, que sí podía, por lo que sí estuve con la selección ecuatoriana en una Copa América en el 2015, pero en ningún momento pude jugar ningún partido, ningún minuto. Entonces el reglamento dice, si uno no ha disputado con otra selección, puede todavía vestir la albirroja. Entonces ha pasado con varios jugadores. Exactamente, porque en su momento se habló cuando estaba Chiqui Arce que te quería convocar, pero esta situación impedía. Después se habló también en la época de Osorio también, pero reglamentariamente me parece que el hecho de formar parte, no firmar planilla, te habilita a vestir otra camiseta. Y sí, o sea, algo así yo me había enterado, pero después ya no hubo contacto. No hubo contacto. Daniel, que te vaya bien, buen año, a la familia, que disfruten del país y definitivamente a nivel profesional que te salga todo bien, buenísima persona, así que te mando un abrazo y éxitos en el River. Vale, muchísimas gracias. Ahí está Daniel Ascona, ex arquero de Olimpia, firmó contrato anoche, 1 año con River, y va a ser arquero de Mario Jara en el año 2021. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Aitiva 89 y Aitiva 92 o nuestro diésel Aitiva S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Regimiento 8 cumple
de 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicos, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Verano sin cortes, generadores Kohler, Agas 18 kVA, generador residencial, potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. El famoso experto en frío te recomienda los aires acondicionados Fama, con muchos beneficios. Cuenta con la tecnología Turbo Cool, con 3 años de garantía y bajo consumo. Fama es el más confiable, seguro y accesible. Tu aire Fama en cuotas desde 159.000 guaraníes. Hasta el 16 de enero te regalamos una cuota. Acércate a Inverfin o llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. ¿Sabés quién sabe de clásicos? Lay's, porque sacó 2 nuevos sabores de los que todos somos hinchas. Asado de tira y provolone. Si te gusta el asado, te va a gustar la nueva edición limitada de Lay's. Búscalas antes de que se agoten. ¿Ya tenés tu propia guampa? Llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas Cuña Guapa, Pantano Limón, Menta y Boldo y Compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Hay llegadas que emocionan, como la de uno, la de un hijo, la del celular que pediste por Nisei.com. Nisei llega muy pronto a Asunción, donde vas a encontrar la tecnología más avanzada con el mejor precio y atención personalizada. Próximamente te esperamos en Avenida España, esquina Melvin Jones. Seguinos en nuestras redes sociales, @NiseiOficial, o visitanos en Nisei.com. Nisei, tecnología y confianza, cada día más cerca. De Sohuepio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT, ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675, o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Pitanderogape, Jare Ganata Catuete. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Firmaste anoche con River, Daniel. Sí, así mismo es. Ayer me reuní con el presi y pudimos finiquitar todo ya con River, y es por un año. Hierropar, ahora somos importadores de Astrozazin de la Argentina, de ángulos, plancholas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando el único camino es dar un gran salto, solo algunos avanzan. Lasca es el único laboratorio en Paraguay produciendo productos biotecnológicos. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón deliciosamente natural. Compartir hace bien, por eso Lactolanda te invita a compartir su sabor en todo momento. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que Roque Santa Cruz prefiere y comparte siempre. Lactolanda, la salud de cada día. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, coolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A.
El Territorio Visión es un territorio de beneficios. Con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 20% de ahorro en todos los productos, todos los domingos, en los Villis Express de San Bernardino. Entérate de este y muchos otros beneficios del Territorio Visión Banco ingresando a www.visionbanco.com/Territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021 414 3000. En Visión Banco vos estás primero. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Personal te invita a sumarte a la rifa Sonidos de la Tierra el 21 de enero por tan solo 10.000 guaraníes. Gánate un fabuloso Volkswagen Sedán 0 kilómetro. Hay 40 premios. Compra tu cupón en los locales adheridos y online pagando con tu billetera personal en www.sonidosdelatierra.org.py. Rifa anual Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Fortín y su racha imparable. Después de los históricos premios a nivel mundial, Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y preferencia, Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595 21 28 9000. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brighton Sociedad Anónima. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, yerba mate compuesta Arcoiris. Un producto que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo como Darío Ibarra, por ejemplo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene en 2 presentaciones: sabor menta y boldo, sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Al comprar el producto, estás dando trabajo a miles de familias paraguayas. Arcoiris con sabor y confianza. Todos los martes, y ya pueden ir hoy, ¿sí?, de 7 a 21, el AgroShopping te espera con la mejor variedad de productos naturales y artesanales para tu elección. En la planta baja del bloque A del Shopping Mariscal. Del campo a tu mesa, con la calidad de siempre y con todas las medidas de seguridad. Cultura hortícola, me dice un señor. Muy bien. Cultura así hortícola. Aprendemos todos. Siempre Sí. hay algo que aprender. Exactamente, sí señor. A mí nomás se me ocurrió inventar un término. Ahora está prohibido hablar de cerro en Cardinal, pero si hablamos de cerro, hablamos del Popi Muñoz que llegó, hablamos de Boselli que ya está, informaba Juanma, en medio de ese contacto que teníamos con Nelson Rivera, con Leandro Alves, Rivera en el aeropuerto, Alves en la República Argentina, llegada de Gorosito, decíamos que Boselli ya está y que firmaría, o que va a firmar esta tarde el delantero. Y estará en el primer día de entrenamiento. Sí. El cuerpo médico de Cerro va a recibir, por pedido de los profesionales, un informe médico del atacante para que pueda ya trabajar a la par del resto desde el primer día de Cerro Porteño. Va a la ciudad de Tomatí
para realizar la pretemporada, un lugar habitual que escoge Francisco Arce, donde hasta tiene la comodidad y el espacio de cocinar para los jugadores. Exactamente. Y a partir de ahora en Cerro Porteño, ¿quiénes llegan después de Boselli? ¿Quiénes llegan? ¿En qué lugares se necesita incorporaciones, se necesita refuerzos? Yo creo que necesita un extremo que pueda jugar por derecha, por izquierda. Necesita un delantero más que pueda ser acompañante de Boselli. Porque centro delantero para mí, 2021 con Boselli, Sergio Vareiro, que ya demostró que tiene condiciones, le falta un poco más de rodaje tal vez. Y el chico Robert Morales, que demostró en muy poco tiempo, es un delantero que tiene pasta y que puede ser centro delantero. Acompañante del 9, lo que me parece que le puede faltar un poco más hacer. Personalmente considero un lateral derecho. Yo creo que el lateral derecho se puede encontrar en la casa. ¿Te parece con Fabián Franco? Con Fabián Franco, tal vez alguien de la cantera. Me ha tocado verlo y bastante a Fabián Franco como volante por derecha en General Díaz. Sí. Y rindió en esa posición. Pasa que él era delantero. Yo me acuerdo, se jugaba un sudamericano y él estaba practicando en esa... No recuerdo si fue al sudamericano, pero estuvo en ese grupo, donde estaba Rodi, Blas Riveros, en ese grupo, y consultaba sobre Fabián Franco y me decían que él fue delantero en su momento, en el interior, y cuando vino a la cantera de Cerro lo bajaron como lateral por la zona de... Se transforma en lateral, defensor. quizás Sí, por una necesidad o porque el futbolista tiene deseo de jugar, entonces, de querer estar, entonces va a cualquier posición. Sí. Pero lo vi rendir y muy bien siendo volante por derecha, de mitad de cancha en adelante. Se le reduce el campo, pero no desconoce ese trayecto de tener que realizar por las condiciones que tiene de lateral. Muy buena pegada. También. Mejoró bastante los centros y los disparos. Hizo algunos goles con General Díaz. Pero de todas maneras yo considero que necesita ser un lateral derecho para competir con Alberto Espínola. Después un central, porque fuera de la dupla titular Juan Patiño, Alexis Duarte, de experiencia Marcos Cáceres, Rodrigo del Valle y Adorno y Pablo Adorno, y un volante por derecha que tenga también la capacidad de jugar por izquierda, que no desconozca el perfil opuesto. Después, de mitad de cancha en adelante, Cerro Porteño, si es que tiene en condiciones a Oscar Ruiz, a Federico Carrizo, que sí tiene más regularidad que Ruiz, podrá sacar mucho provecho, como lo hizo durante gran parte del torneo Apertura e inicio del torneo Clausura. Y después, darle rodaje, fomentar a los chicos, principalmente porque se trabaja a largo plazo y es un jugador de la institución, Robert Morales. Y también ingresa dentro de esa dinámica Sergio Vareiro, porque más allá de que pertenece al Necaxa, puede ser una apuesta fuerte para Cerro. Claro. Son 2 campeonatos, Copa Libertadores, el campeonato local, y ya demostró que tiene condiciones Sergio Vareiro. Yo creo que el hecho de jugar un tiempito en Cerro, después ir a Necaxa, eso me parece que no le dejó el campo abierto para que se pueda afianzar el año pasado, pero ahora tiene todo un año y creo que se tiene que mentalizar en Cerro y demostrar sus condiciones. Y tiene que arrancar justamente con esa mentalidad de querer ganar y jugar. Exacto. A mí me dijeron que lo iba trabajando Francisco Arce en el mes de diciembre. Me comentaron, una persona dentro del plantel que Francisco Arce lo trabajaba a Sergio Vareiro, porque había consultado si es que él solamente tenía contrato hasta diciembre, porque era hasta diciembre nada más, y me respondieron que por cómo Francisco Arce lo estaba trabajando no era un jugador que se iba en diciembre, porque estaba apostando en él para el 2021, y seguramente será con Robert Morales. Claro. Y serán las alternativas, serán los complementos que va a tener
Mauro Boselli, porque después de Boselli ya no estará ni José Ortigosa, ya no estará ni Nelson Valdés, sino que van a estar Sergio Vareiro y Robert Morales, y seguramente otros chicos que Francisco Arce irá trabajando, utilizando, para que tengan ese conocimiento de la primera división. Sí, señor. Darío, en minutos vamos a habilitar el 0972-730-730 para los hinchas de Olimpia. ¿Qué opinan sobre Gorosito? Y al hincha de Cerro, ¿qué más va a necesitar Francisco Arce? Están hablando de Gorosito en ESPN. Ha sido Gorosito durante toda la mañana para los medios argentinos. Ustedes esperan que el tipo aterrice en Asunción. Yo digo que en San Lorenzo ya se tiró en paracaídas. Ya es técnico de San Lorenzo. En un rato ya se siente con Baceda, ya se siente con la gente de Olimpia y termine de sellar su salida del club franqueado, del decano, para después volverse a la Argentina y firmar un contrato que con San Lorenzo ya arregló, que ya tiene todo solucionado y que veremos si el 21 de enero ya lo tiene trabajando en campo de juego. Profe, ¿tiene todo arreglado con San Lorenzo? Estamos en vivo, todos los hinchas de Olimpia quieren saber si va a continuar, profe. No tengo nada para decir, no tengo nada para hablar. ¿Viene a despedirse de Baceda, de Brunote? ¿Cómo es? No tengo nada para hablar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Llegó el verano y a donde vayas, Asismed te acompaña. Por eso te invitamos a que conozcas el Centro Médico Asismed Samber, con servicios de atención médica de consultorio, adultos y pediátricos, primeros auxilios y servicio de ambulancia. Te esperamos de lunes a jueves de 12 a 18 horas, viernes y sábados de 12 a 20 horas y domingos y feriados de 10 a 20 horas. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más IDESA. Máximo respaldo a su inversión. Contigo, gana tiempo y gigas haciendo tus gestiones desde mi cuenta. Ingresa a micuenta.tigo.com.py y pagando tus facturas recibís 2 gigas de regalo. O adhiriéndote al débito automático recibís 3 gigas de regalo por 7 días. Increíble todo lo que podés hacer contigo. Tigo, en todo lo que te mueve.
En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Este año la frase más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invito a probar sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Rom. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. 13,4 en todo el país, 26 grados de temperatura tenemos en nuestra ciudad capital, Darío Martín Ibarra, en todo el país también. Vamos a tener lluvia, viento fuerte en todo el país. Desde muy temprano ha cambiado el clima con respecto a ayer. Sí. Sol radiante, mucho calor, y ahora por lo menos, por lo que podemos observar aquí a través del ventanal de ABC 730 AM, viento y el cielo completamente nublado. Completamente como nublado. Si fuese que vaya a llegar alguna tormenta. Habilitamos 0972-730-730, audio de los amigos del WhatsApp, mi querido Ovi Cáceres, pero primero voy a leer mensaje de los amigos. ¿Quiénes son candidatos para reemplazar a Gorosito? Orte mantiene posibilidades, consulta el hincha. A esta altura hay una reunión. Presidente del Olimpia, Néstor Gorosito, seguramente por pedido del técnico. Sí, por todo lo que se ha generado. Porque si Gorosito no comunicó nada a la dirigencia, el Mundo Olimpia se entera por los medios. Por los medios. Que se vaya Gorosito y que venga Pepe Cardoso, dice uno. Pepe tiene su vida hecha en México. Sí. Él me parece que ya no ha retornado a Paraguay. Cuando le tocó dirigir Olimpia, le tocó dirigir el Deportivo Luqueño. De hecho, él tiene su casa aquí en Paraguay, en Asunción, y creo que también tiene en Nueva Italia. Pero más bien su vida comercial tiene en México. Y he leído bastante en Toluca, que sienten mucho cariño por José Cardoso en México. Sí, cariño, respeto, todo. Realmente hacía el ex gran delantero de Toluca y de las selecciones nacionales. Hace horas sin luz en Barrio Jara, explotó transformador, dice un oyente. 1254 enviaba el mensaje. Ojalá que puedan tener inmediatamente, señor, la luz allí o la energía en su zona en Barrio Jara, porque se viene la lluvia, mosquito por todos lados. Otro dice, falta de respeto que hables de cerros y todos sabemos que sos un olimpero. ¿Para quién es? ¿Para quién ese mensaje, señor? Que se vaya rápido, dice. Este señor dice, acá ya llovió en Itá y hay viento del sur. Está agradable el clima. ¿Viento sur viene para parar la lluvia o para aumentar? ¿Cómo viene? Cuando es viento sur, ¿trae la lluvia? Y debería venir con lluvia. O secar. Secar, sí. Ya estamos con los audios, don Ovi Cáceres. Vamos con este oyente. A ver. No sale. Landaida, dice. 4 veces. Landaida dirigió 3 partidos.
3 victorias. Él toma Coireña y deja el cargo como líder y con esa racha de 3 partidos. Y él asume Gorosito después. Por eso es que se lo quiere bastante, se ha reconocido bastante a... Tal Johnny, que Jubero o Diego Alonso, o si no Orteman, esos 3 nomás los equipos. Buenas tardes, Cardinal. Yo creo que tiene que volver Almeida. Saludos, Ciudad del Este. Johnny, ¿qué pasó de ese delantero juvenil Martín Sánchez de Olimpia? Martín Sánchez fue a Huachipato, no jugó, vino a San Lorenzo y allí ya no tuvo mucha chance para... Hola, Johnny, Darío, mi apoyo para la Almeida, por favor. Muchas gracias, señora, por su mensaje, la Almeida. A mí me gustaría saber, en realidad, Elita, o aquellos que pueden escribir o enviar un audio WhatsApp al 0972730-730, ¿qué técnico quieren? Pero no específico, un elegido para asumir como entrenador de Olimpia. Porque algunos te dicen Sergio Orteman, algunos se recuerdan de Diego Alonso, que me parece ya no tener el mercado aquí, por el caché del entrenador. Lo mejor que le puede pasar a Olimpia es que Cito se quede menos plata para la dirigencia, no le va a pagar, si total, eso después de 3-4 fechas ya se le va a hacer todo. Y yo creo que Rodrigo López tiene una gran oportunidad. Rodrigo López. Si no gana May, Rodrigo López es el candidato perfecto para la elección. Ahora. A ver, dice Javi Sánchez, el amigo. No hay dudas, es el momento del uruguayo Sergio Orteman, campeón de América 2002 por Olimpia. Chau, Orso. Muchas gracias, Javier. Allí el amigo Javier. Rodrigo López creo que es un buen candidato, pero deja Nacional ahora. Que nos haga un gran favor Gorosito ya, que se vaya ya. Y que venga, mira, peor que él, no creo que haya, entonces cualquiera no vaya. Cualquiera, pues tenemos grandísimos técnicos como Orteman. Ahí se le une Julio César Cáceres. Y ya está ya. Sí, ahora quizás Alonso, el Pepe. Pero que se vaya, no importa quién vendrá, lo importante es que se vaya, ¿no? Orteman o Landaida, uno de los dos. Traen más chanta, por favor. ¿Darío? Informa Federico Arias que en estos momentos, reunión en Olimpia. Sí. Todos los directivos llamados para una reunión. Y estaremos atentos. Esto seguramente para oficializar la salida de Néstor Gorosito. Y poder citar o ya ver a algún reemplazante. Porque el tiempo apremia, el tiempo obliga a tener rápidamente un sustituto. Yo no sé si eso puede permitir que llegue un entrenador del ámbito local. No sé. Apostar por un entrenador local. Pero es fácil y sería rápido llamarlo a Sergio Orteman. Sí. Hoy sin club. Fácil y rápido. Pero... Decía Federico Arias, si no sale campeón, esto fue allá por el 28 aproximadamente, si no sale campeón, o fue antes del clásico, si no sale campeón Gorosito, la dirigencia de Olimpia lo tiene en sus planes a Chito Ayala. Pero Chito renueva contrato con Sol y estaría en la misma situación de Gorosito San Lorenzo. Está con trabajo y tiene que romper su vínculo con Sol. Y Orteman está libre. Sergio Orteman. Y el otro es, si bien no forma parte de la escuela olimpista, Florentín, que ya tiene experiencia a nivel internacional dirigiendo en el fútbol de Chile. Orteman, que venga Orteman. Así, si tenemos buen plantel con Orteman, nos llevamos lejos. Muchas gracias. Orteman, que venga. Buenas tardes. Para mí tiene que ser un técnico que tiene que tener hambre de gloria.
y le tiene que transmitir eso a los jugadores también, esa sed de gloria. Y puede ser Orteman. Landay, 100% Landay, hay que darle oportunidad. Landay tiene voto, cantidad Para importante de votos. los que idolatran el fútbol porteño, Néstor Gorosito acaba de ponerles exactamente en su lugar. Y por favor, será los olimpistas, no pueden guardar medio día de saludable silencio y mañana empiecen ya otra vez con la parafernalia esta de su técnico. Ojalá que escuche esto el presidente de Olimpia. Los curepijos, hay dos clases nomás, presidente. El que te jodió y el que te va a joder. Dejate ya de joder con ellos, amigo. Busca un técnico acá del medio. Hay mucha gente capacitada, muy capaz acá en nuestro país. Sean uruguayos, sean paraguayos. Pero dejate con los curepijos, no vayas más a meterte, amigo. Buenas tardes, muchachos. Rodrigo López, el mejor candidato para dirigir a Olimpia. Le fue muy bien en Luque, en los equipos que estuvo nomás le fue bien. Así es que él es mi candidato para dirigir a Olimpia. Ortenman, no. Rodrigo López sí. Buenas tardes, muchachos. A mí me gustaría Becachese, que está libre ahora de Racing, o ver algún otro técnico de hacia el Río de la Plata, o de lo contrario el Tornado Alonso. Le sigo escuchando. Abrazo. Muchas gracias por la sintonía, señor. Sergio Orteman con el Gastón Córdoba, los dos juntos. Sergio Orteman, otro Johnny, voto. ponerte a vos ahí como... Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Johnny? Un saludo. Yo creo que sí hay posibilidad de traerle a Hernán Crespo. Un buenísimo técnico, interesante. A propósito de Crespo, hoy está en para uno. Estará en para uno. Coquimbo Para Defensa. aquellos que vean movimiento en el Manuel Ferreira, en Sí. una de la tarde-noche, es un partido de Copa Sudamericana. Exactamente. Semifinal. Semifinal, partido de ida. Coquimbo Unido de Chile ante Defensa y Justicia de Argentina. Johnny, para mí tiene que ser Orteman. En el momento justo por cómo maneja él el equipo, por cómo se adentra y cómo le sienten los jugadores. Crespo es la mejor opción para Olimpia, un técnico joven, con hambre, con mucha proyección y muy entendido en la materia. Es decir, Crespo le va a dar esa frescura que necesita Olimpia y esos cambios bruscos que estamos buscando para lo que es la Copa Libertadores y para que sea la Olimpia de siempre. Johnny, qué feliz estoy. Hola, Johnny, será, qué suerte será, ese Gorosito que se fue será. Pero el candidato para mí, el indicado es Almeida o Orteman. Hoy será, qué feliz, aleluya, señor. Chao, Gorosito. Que ven. Un gran favor le hizo Gorosito a Olimpia. Que se vaya, Nandí, verá, Ule. Demostró que puede levantar, que puede levantar a un Olimpia decaído. Landaya, dice este señor. Su voto para Landaya. Buenas tardes. Para mí una brillante oportunidad para que se le dé a Sergio Orteman. Que se vaya, Gorosito. Que venga otro mejor. ¿Cuándo vuelve Bruno Pon a la radio? ¿Cuándo vuelve Bruno Pon a la radio? Ya le extrañamos. Yo creo que la próxima semana ya estará Bruno. Para mí es una falta de respeto lo que hace Gorosito en venir y hablar y dejar nomás así como así. Olimpia se merece respeto. Para mí, Sergio Orteman, candidato número 1. Estoy de acuerdo con este señor. Sergio Valdés dice: trío de dirección técnica, Orteman, Rodrigo López y Julio Cáceres. Un saludo a Sergio Valdés. Es para un cuerpo técnico. Sí, para un cuerpo técnico. No se olviden que Julio Cáceres iba a ser parte del cuerpo técnico de Néstor Gorosito. Sí, señor. Que venga Gorosito en la guilla para darle para su pasaje
y que venga Pepe Cardoso o Rodrigo López. El ideal es Crespo o Rodrigo López en segundo orden o directamente Julio Cáceres. En el fútbol hay que hacer la lógica nomás, pero que se vaya Gorosito, dice este señor. Un director técnico con carácter que sepa manejar un plantel con ciertos jugadores y que juegue con un estilo atacante. No hay tiempo para buscar afuera. El que demostró buena idea de juego es Landaida. Solo falta que ajuste la manera de encarar el segundo tiempo, porque en los partidos que estuvo siempre nos complicábamos en el segundo tiempo. Otro oyente. Del Católico Roque Santa Cruz, ya como jugador de técnico, a él lo llevo padre. Yo creo que Roque definitivamente no va a ser técnico. Hay que darle una revancha a Gustavo Benítez, buen técnico para Olimpia. Gustavo Benítez Gustavo está retirado. Benítez, sí. Creo que él está viviendo fuera del país. Está en Chile. En Chile. Radicado ya hace bastante tiempo en Chile. Qué buena noticia acaba de dar ustedes los periodistas, la salida de Gorosito del Olimpia. Landaida no tiene licencia con Conmebol, imposible, dice. No, eso hay que aclarar. La licencia uno puede solicitar, pero mientras tanto te dan una licencia provisoria. No hay ningún inconveniente para dirigir allí. ¿Qué puta ese Javier Nungamba es orden pico? ¿Qué pelotudo? Hernán Crespo. Muchas gracias, Gorosito. No hiciste campeón en un zapuete. El fútbol es sencillo. Como decía Chilaverante, vertical, 1, 2, 3, boom, gol, 1, 2, 3, bull. Que toque, y que toque, y que toque, y que toque, y... Nambrelo. Que se vaya rápido el melenudo, que parece a... ¿qué le parece a ese bailarín Escamoso, Pedro Escamoso? Que se vaya rápido. Nosotros los limperos tenemos dignidad. Esto y no manosear el club. ¿Por qué no le convocan a un de la Nacional, un paraguayo? Hay muchos que valen la pena también acá. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfrutar lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. Que venga Orteman, fuerza 730. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Caruso Lombardi tiene que ser el técnico para que ponga actitud en el Olimpia. Si te compraste un vehículo con motor de última generación, vas a querer sacar todo su potencial. Y para eso, lo mejor es usar Fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional, al menor precio del mercado. Conoce la nafta Forza 96 y el diésel Forza S10, hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí. Solo disponible en estaciones Petrosur. Hola a la mesa de la radio. ¿Por qué Cerro? Cerro tiene que fijarse en los jugadores que tiene que traer. Porque con este equipo no, en la Libertadores no hay en ningún lado. ¿Por qué no se fijan por los hermanos Romero? Que a lo mejor está libre de San Lorenzo. Emilio Arevalo de Pilar, Buenos Aires. Se tiene que tratar de los buenos refuerzos, no traer jugadores viejos.
Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicos, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Johnny, estoy feliz, Johnny, porque se va este señor. Qué desastre. Gracias, Johnny. Verano sin cortes, generadores Kohler a gas 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. Buenas, ¿qué tal, Carinal? Creo que Rorro López tiene que ser. Ya ha demostrado que sus equipos juegan bien. Hay que darle la oportunidad. Tu Taiga te sale con tanque lleno. Sí, es así. Adquiriendo tu moto Taiga en todo el mes de enero te viene con tanque lleno. Disfruta de los modelos de Taiga, la moto más resistente y la única con 15.000 kilómetros de garantía. Acércate a Inverfin o llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Buenas tardes, Radio Cardinal. Yo quiero que venga José Cardoso. Que se vaya José Cardoso, el más inútil. Él ya sale campeón alguna vez como técnico. ¿Sabéis quién sabe de clásicos? Lay's, porque sacó 2 nuevos sabores de los que todos somos hinchas. Asado de tira y provolone. Si te gusta el asado, te va a gustar la nueva edición limitada de Lay's. Búscalas antes de que se agoten. Que se vaya Gorosito, Curepa Chanta. Lo único que hizo es modelar ahí en el área técnica. Y ojalá que se vaya a San Lorenzo y le llegue a Otálvaro y a Tito Torres con él. Contigo gana tiempo. Contigo gana tiempo y llegas haciendo tus gestiones desde mi cuenta. Ingresa a micuenta.tigo.com.py y pagando tus facturas recibís 2 gigas de regalo. O adhiriéndote al débito automático recibís 3 gigas de regalo por 7 días. Increíble todo lo que podés hacer contigo. Tigo, en todo lo que te mueve. Amigo Carinal, de un 100%, ¿en cuánto está la salida de Gorosito de Olimpia? Segundo, yo pienso que Orteman sería bueno porque fue jugador del Olimpia, la gente le conoce, le tiene cariño, inclusive le vamos a tener más paciencia a él porque sabemos que ama el Olimpia y tiene hambre de gloria. A ese tipo que dijo que dejemos de parafernalia de técnico de los olimpistas, Pelina por su número de teléfono para que pase ahí al aire, así mañana le pedimos permiso para hablar lo que queremos, que lo juro. Ya tenés tu propia guampa, llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas, cuña guapa, pantano limón, menta y boldo y compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Buenas tardes, señores. Yo creo que el mejor entrenador que le va a quedar al Olimpia, no hay duda de que va a ser Mario Jara. El único que puede sacarle campeón a nuestra Olimpia, Mario Jara. Endipio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que a tu casa, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. Johnny, vos creo que manejas los números. Para esos que piden por Orteman, ¿me podrías decir la estadística de Orteman en Sudamérica, su último equipo, por favor?
Cómo no, vamos a pedir a Rubén Darío los números de Sergio Orteman para ver en qué situación está el ex técnico de Sol. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Johnny, cualquiera menos Orteman. Orteman no al Olimpia. Fue un desfachatado. En el 2012 le regaló el torneo a Cerro al irse al concierto de Bronco. Eso jamás se perdona. Orteman no. Cuando parece que alcanzaste la cima, siempre hay un nuevo desafío por delante. Lasca, innovando con productos para terapias naturales. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Johnny, qué mejor regalo hoy, el día del hito olimpista, y se va a Gorosito. Después, si no, Orteman. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de cumplir buen sabor. Hace como Rock Santa Cruz. Disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, salud de cada día. Hola Johnny, buenas tardes. Para el Olimpia tiene que ser Chito o el Pepe. El territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios, ingresa a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco vos estás primero. ¿Qué tal, muchachos? Excelente el programa. Y con respecto al técnico Crespo, Hernán Crespo, realmente el técnico demostró que en tan poco tiempo hizo jugar bien a Defensa y Justicia, un equipo humilde. Así es, saludos y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, madeleche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Buenas tardes, Cardinal Deportivo. El candidato es Hernán Crespo. Saludos del presidente Franco. Al amigo cornudo Juan Ramón. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Saludo para Rob Cantero. Aquí me envía la foto de Gorosito con su remera. Es que él es de esos colores, mi querido Rob. Abrazo. A ver. Saludos por ahí, Crespo viene, eso sí. Pásate a Personal con un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses, 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. A los técnicos paraguayos y Olimpia con su estirpe, cualquier técnico va a ser bueno. Fortín y su racha imparable. Después de los históricos premios a nivel mundial, Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos. Con el primer puesto en recordación, uso y preferencia, Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay.
¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Máster Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595 21 28 9000. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brighton Sociedad Anónima. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, yerba mate compuesta arcoiris. Nelson Rivera estuvo impecable en el aeropuerto y llevó su tereré para compartir en el aeropuerto. 3 horas estuvo en zona restringida y no le sacaron. ¿Por qué? Porque tenía su tereré, por supuesto, con yerba mate arcoiris, un producto que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta arcoiris viene en 2 presentaciones: yerba, menta y boldo, sabor cedrón y burrito, otro golazo de arcoiris. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Al comprar nuestro producto, estás dando trabajo a miles de familias paraguayas. Arcoiris con sabor y confianza. Y todos los martes de 7 a 21, Agro Shopping te espera con la mejor variedad de productos naturales y artesanales para tu elección. En la planta baja del bloque A del Shopping Mariscal. Del campo a tu mesa, con la calidad de siempre y con todas las medidas de seguridad. 13:35, escuchando estos números, Darío, votos de los hinchas de Olimpia, me parece que Sergio Orteman no tiene mucho voto. A mí me extrañó realmente. Yo no sé hasta qué punto el hincha confía en Sergio Orteman como técnico. Sí. Porque aparecieron nombres como el de Hernán Rodrigo López, que Hernán Crespo tiene número ha importante. dirigido a Luqueño. Él, a pesar de las condiciones de cada equipo, un Luqueño al cual le desmantelaron el plantel cuando mejor estaba jugando, y Nacional con las bajas partido a partido, siempre tuvo que saltear adversidades, Sí. pero terminó conformando un estilo, una estructura en los 2 equipos que dirigió. Pero no sé si hoy sea un capacitado, no creo que aún esté como para dirigir Olimpia, y más en este momento. Y tampoco creo que el entrenador, si lo llaman, diga, ya estoy, voy. No lo veo de esa manera a Hernán Rodrigo López. Dejar más sereno, más reservado. un sí, proyecto no. Todavía no. incipiente. Todavía no. A propósito del Deportivo Luqueño, Darío, Nicolás Campisi va a continuar, firmó su contrato en el conjunto auriazul. Recordemos, Steven Moreira ya se presentó, David Villalba también, ex General Díaz, y Walter Araujo, el ex Sol, que ya está también fichado por Deportivo Luqueño. Tiene muy poquito Luqueño. Y Luqueño, ojo, Luqueño arranca último en el promedio. Sí. No será un año fácil para Luqueño. Y este es el periodo, es la temporada de su centenario. Sí. Y no será un año fácil para Luqueño. Porque ahora sí, arranca el torneo y tendrá que convivir directamente con la zona del descenso. Directamente. Ahí está, Darío, el hecho del lado negativo de no tener ascenso este año. Para los clubes como Luqueño, el 12, Guaireña, River
que va a ser un campeonato especial entre ellos. Se amplía un poco Sol también está metido por allí. Ese lote de comprometidos con el no ascenso de equipos a la primera división, porque hay que insistir recordándole a los hinchas que vamos a tener 10 equipos solamente en este 2021. Agradezco a Rubén Darío que en sus vacaciones está colaborando con nosotros. Le pedía el número o los números de Sergio Orteman. Cuando hablo los números, hablo de los partidos y de los puntos ganados de efectividad. 24 juegos dirigió a Sol. 22 de Liga, 2 de Sudamericana. 4 victorias, 10 empates, 10 derrotas. 22 puntos de 62, 30,55% de efectividad. En el Apertura finalizó 10º, en el Clausura fue 7, eliminado en semifinales por Olimpia. Este es el número de Sergio Orteman. Recordemos, ya en la etapa semifinal lo dirigía Celso Rafael Ayala, pero los números de Orteman entonces, 22 puntos de 72, solamente 30,55% de efectividad. Si vamos por los números, no lo contrata nadie sí. a Sergio Orteman. Es que después de la vuelta del fútbol, a él le ha costado con San Lorenzo, una racha larga de partidos sin ganar, y lo mismo con Sudamérica, y lo mantuvieron igual. En Sudamérica lo respaldaron por mucho tiempo, con una racha larga de partidos sin ganar. Claro, el Apertura termina muy mal, de muy mala manera en Sol. E incluye una eliminación de Copa Sudamericana. Sí, ante que parecía estar encaminada. Estaba ganando 1-0. Y estaba clasificando. Sí. Además jugaba con un hombre más. Exactamente. Se lo da vuelta Católica de una forma impensada. Y parecía que en el campeonato local iba a jugar de la misma forma. Sin embargo, volvió a bajar de nivel el equipo de Orteman, hablando de Sol. Pero hay que ver a qué aspira la comisión directiva. A qué apunta. Si quiere un entrenador del ámbito local por un factor tiempo, sí. Rápido, que conozca el ambiente, el ruedo, que se complemente rápidamente, ya con un conocimiento de el plantel en un porcentaje muy grande, o si se toma el riesgo de traer a un entrenador internacional, y dudo mucho que no sea del mercado argentino. Va a tener que ser otra vez ahí. Es que es el mercado que mayor facilidad te da. Primero por el idioma y por la cantidad de profesionales que tiene. Porque de Brasil traer a esta altura un profesional no es fácil. Mira que Brasil los principales equipos van al continente europeo, van a Portugal. En su momento Flamengo fue por Jorge Jesús, Palmeiras, ahora lo tiene a Abel Ferreira. Santos en su momento también fue por un portugués. Mira que son varios entrenadores en Argentina que están hoy sin equipo. Desde Sebastián Becachese, por ejemplo, Hernán Crespo, que conocemos por lo que consumimos, tienen un estilo similar, un estilo casi igual o igual al que Olimpia venía utilizando antes de la llegada de Néstor Gorosito. Sí. Con Daniel Garnero como técnico. Sí, uno puede volver a esa línea con estos entrenadores. Después, en su momento se habló también los mellizos, Esqueloto, que fueron candidatos en Racing en algún momento, pero me parece que Juan Antonio Pizzi va a asumir tras la llegada de Capria como manager deportivo. Es que a esos nombres únicamente se puede apuntar. Lucas Pucinere está libre también, es un poco menos conocido que el resto y con menos trayectoria que el resto, pero son nombres que nosotros conocemos de un mercado al Olimpia seguramente va a apuntar si es que no se queda aquí a nivel local. Yo reitero, si es por un factor tiempo, van a buscar acá. Si van a tomar el riesgo de traer a alguien de jerarquía, van a tener que mirar otra vez afuera. Van a tener que mirar al fútbol argentino. No hay de otra forma. O buscar algún entrenador en Uruguay, porque
volveremos a la misma línea en el caso de Olimpia. Y allí corres el riesgo de que venga tarde en encontrarle el pulso, o la fortuna de que venga y todo encastre. Pero mientras no le encuentre la mano, estás eliminado de la Copa Libertadores y hasta puedes perder un campeonato. Claro, porque este campeonato va a ser ya de puntos corridos. De puntos corridos y ya sin liguilla, de mata-mata. Entonces, era una situación, era un ambiente que se le podía presentar a Olimpia. Por eso yo hablaba mucho, es comprensible que quieran que Gorosito deje de ser entrenador, pero esperen un poco. Está a punto de arrancar la pretemporada, está por iniciar el campeonato. Quizás la Copa Libertadores aún te da un respiro, pero ¿cómo haces con un entrenador que viene y que se encuentra con un plantel que él no lo armó? Sí. Que tiene que... el técnico que... Si se va Gorosito, el técnico apuntado o contratado va a venir al igual que Gorosito en su momento, con un grupo armado. Porque si se va el técnico, ya no tenés tiempo para que él traiga sus jugadores. ¿Sí? Arranca la pretemporada el 14 y el 5... ¿Y quién en este caso asumiría interinamente? Es mucho más fácil para el que asume porque se harán trabajos físicos, algunos Sí. con pelota. ¿Quién asume? Es que Olimpia tiene actualmente, y algo que me parece bien, que todos los clubes tendrían que armar un equipo técnico de la casa. Independiente, sí. Landaida, Luis Alberto Monzón, Francisco Paco Esteche, el profesor, el preparador físico, ya te digo. Porque van a tomar el timón. Sí. Van a tener que tomar el timón, van a iniciar la pretemporada y ver si después continúa. Luis Fernando Cal, el profesor Fernando Cal, que es el preparador físico institucional que tiene Olimpia, y por supuesto Enrique Landaida, y en caso que se complique la situación, si se va a Gorosito, Landaida se hace cargo. ¿Guaraní tiene asegurado a su técnico? A esta altura, yo no sé si en esa reunión que Costas tuvo con el señor Maurice en su casa, en su domicilio, antes del partido contra Libertad, en el marco de la etapa cuarto de final del campeonato clausura, yo no sé si en esa reunión le dijeron, profesor, vamos a jugar con chicos de la casa, y que él acepta. Si él aceptó esa política, trabajar en medio de esa política, yo creo que sí. Pero si a él le dijeron, se van a ir algunos, pero van a llegar otros, yo pondría en duda su continuidad, o que su arranque en este año 2021, si es que le prometieron refuerzo, cosa que por ahora no tenemos. Mira que la única incorporación de Guaraní, la única que se suma, era una incorporación ya sabida desde el año pasado. Hasta inclusive una incorporación, hasta según lo que a mí me dijeron, que era una incorporación rechazada por el técnico. ¿Le gustaba Navarro? Sí. Que él lo pidió. Que él lo pidió. Y quizás por eso terminó jugando en el 12 de octubre. Sí, porque él firma contrato con Guaraní al finalizar la apertura. Arranca el clausura y termina en el equipo itagüeño. Termina su vínculo. Por eso, hoy si uno quiere dar un golpe, lastimosamente sacando técnico a otro equipo, y por la situación que vive ese equipo, es Gustavo Costas. En algún momento le habían gritado sí. de una terraza que vaya a Olimpia. Exactamente. Fue justamente ante Olimpia. En el Rogelio Olivieres. Sí. Que habían pedido que se vaya. Y dar un golpe. No sé hasta qué punto Miguel Brunete quiere involucrarse en eso. Como lo hizo, por ejemplo, Marcelo Tinelli. De decir, no, yo acá en Argentina no, vamos afuera. Pero por... eso sería declarar una guerra innecesaria. Abrir otra vez una herida, algo similar. Sí. Algo con relación a eso. Por eso, pero dependerá y mucho de cómo afronte también Guaraní
Porque si el entrenador no está recibiendo una promesa realizada, por supuesto que su continuidad va a estar. ¿Y si es Florentín? ¿Gustavo Florentín? ¿O no tiene la chapa, no tiene la espalda para dirigir Olimpia? Fue semifinalista de Copa Sudamericana con Cerro. Con Cerro, sí. Armó un equipo que estuvo a un gol de la clasificación. Si el Memo tiraba un poco más arriba, era estuvo finalista. A una pierna de Armani de clasificar a la final. Sí. O sea que no estaría tan mal. Que sea de otra escuela. Me encantaría saber a qué van a apuntar, cómo van a trabajar este tiempo, este periodo de exigencia total. Cuando citas a Florentín, ¿es porque tenés alguna información o por intuición nada más? Intuición porque él es representado por Regis. No sé si es su representante, pero es su amigo, es su contacto. Entonces, Regis, que tiene llegada a la Olimpia, no me extrañaría que en algún momento pueda aparecer como candidato. La pausa, mi querido Obi, por supuesto, 13:48. Viví todo el fútbol por Tigo Sports. No te pierdas ninguna fecha de la Copa de Primera y contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva. Con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfruta lo del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. Tres Leones te invita a que con este calor te prepares unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, búrcula, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicos, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py.
Verano sin cortes, generadores Kohler a gas 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. El famoso experto en frío te recomienda los aires acondicionados Fama, con muchos beneficios. Cuenta con la tecnología Turbo Cool, con 3 años de garantía y bajo consumo. Fama es el más confiable, seguro y accesible. Tu aire Fama en cuotas desde 159.000 guaraníes. Hasta el 16 de enero te regalamos una cuota. Acércate a Inverfin o llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Ya tenés tu propia guampa, llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas, Cuñaguapa, Pantano Limón, Menta y Boldo y Compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítanos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. Viví todos los partidos de la Copa de Primera, como si estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Ustedes esperan que Pipo aterrice en Asunción. Yo digo que en San Lorenzo ya se tiró en paracaídas. Ya es técnico de San Lorenzo. En un rato ya se siente con Baceda, ya se siente con la gente de Olimpia y termine de sellar su salida del club franqueado, del decano, para después volverse a la Argentina y firmar un contrato que con San Lorenzo ya arregló, que ya tiene todo solucionado y que veremos si el 21 de enero ya lo tiene trabajando en campo de juego. Profe, ¿tiene todo arreglado con San Lorenzo? Estamos en vivo, todos los hinchas de Olimpia quieren saber si va a continuar, profe. No tengo nada para decir, no tengo nada para hablar. ¿Viene a despedirse de Baceda, de Brunote? ¿Cómo es? No tengo nada para hablar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13:54. Librado Ascona, Daniel Ascona, nuevo arquero de River. Boselli ya está en Paraguay. Firmaría su contrato en las próximas horas. Sería presentado y a trabajar con el equipo de Cerro a partir del próximo 14, en el marco de la pretemporada del Ciclón para lo que va a ser el campeonato Apertura y también la Copa Libertadores de América. Libertad trabaja full. Ya no tiene nuevo incorporado por ahora el equipo de Daniel Garnero. Suena raro decir Libertad, el equipo de Garnero. ¿Cuesta? Me cuesta. Por sí. una falta de costumbre, ¿no? Sí. Vos sabés que yo hasta hoy día tengo Libertad de José Chamot. ¿Ah, sí? Sí. Es que Chamot fue cae en un momento inesperado para su carrera. Sí. ¿Qué había sido Chamot antes de venir a Libertad? Interino de Rosario Central. Interino de Rosario, y creo que venía trabajando en la coordinación de inferiores. Hasta hoy día lo recuerdo a José Chamot, el técnico el primero que rompió un poco el tema de los extranjeros, sin darse cuenta. Sí. Y le informamos nosotros, en la cancha. Había puesto a ver... En aquel momento a 5. A 5. Ahora uno puede poner 5, pero no a 6. Exactamente. Justamente cambiaron el reglamento, agregaron un jugador más, por lo que había sido el error de... Libertad fue el primero, desde el 4 de enero ya trabaja en la pretemporada, siguiendo a través de redes sociales las actividades, ya con balón, ya haciendo fútbol, y aún tiene tiempo por seguir trabajando, así que Daniel Garnero cuenta con el periodo suficiente para instalar un poco lo que quiere, lo que desea, y también él seguramente buscando su 11 ideal, porque así como ocurrirá con Boselli en Cerro Porteño, con Francisco Arce en este caso, él ya tiene a los refuerzos y ya los va a trabajar. Sí. La ventaja de Cristian Javier Báez y de Bautista Merlini, que se sumaron después, es que terminaron más tarde. Terminaron más tarde y jugaron en el fútbol paraguayo. No es que alguien viene y
se tiene que ambientar al país. Se suman rápido. Al fútbol. ¿Sí? Aún tienen la dinámica del torneo pasado y esa es una ventaja. Es más, Merlini ya trabaja futbolísticamente.